Bendiciones. Muy buenas noches, amada iglesia. Un gusto saludarlos en esta noche, darles la bienvenida a esta noche de palabra, de bendición, de enseñanza en este estudio bíblico. Le damos las gracias a Dios por permitirnos esta noche regalarnos este tiempo para estudiar las Escrituras, para entender los orígenes de la palabra y para entender más de las Escrituras. Le damos gracias a Dios, nos ponemos en las manos de También saludamos a todas las personas que están en esta transmisión y los que vendrán luego de esta retransmisión. Pedimos también a toda la audiencia de la Iglesia Cristiana en Apocalipsis y los que son muy allegados a estos estudios bíblicos que nos acompañen cada jueves en esta noche, para que le demos like a estos videos, para que se suscriban y para que cada día compartan los videos, para que tengamos cada día más y más personas con el alimento de la palabra. Oramos en esta noche, nos ponemos en las manos para que el Señor nos dé su sabiduría, su entendimiento y podamos comprender su palabra. Padre, en esta noche, permítenos, Señor, ser llenos de tu Espíritu y ser llenos de la gracia poderosa del Señor. Concédenos tu sabiduría, tu entendimiento, tu revelación y bendice, Señor, a tu pueblo que ha venido a ti en búsqueda de conocimiento, en búsqueda de aprender de ti y de tu palabra, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar en esta noche en el libro del Génesis. Vamos hoy con el capítulo 15. Vamos a iniciar esta noche como la profeta Concepción ha venido dictando este estudio bíblico. Vamos a iniciar en el capítulo 15 y dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descienden aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobreacogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor era grande, oscuridad cayó sobre él. Hacemos un alto en este punto de la palabra y vamos un poco a lo que Abraham clamó al Señor, reclamando un heredero, un hijo, porque la edad de Abraham en ese momento era una edad avanzada, una edad donde él estaba llegando a los 100 años de edad, y para cualquier persona en este tiempo llegar a esa edad y estar sin herederos en este caso era difícil, porque era un tiempo donde el esposo era significado importante que tuviera hijos para expandir toda su herencia. ¿Quién llevará toda la herencia que dejará Abraham?
ya que en ese momento Abraham estaba en un crecimiento bastante fuerte, se estaba expandiendo y ensanchando porque Dios lo ensanchaba, le hacía crecer cada día en prosperidad y lo bendecía bajo la obediencia que él tenía ante Dios. Y él tenía un siervo llamado Eliezer, que era el que estaba prácticamente, era como un hijo para ellos. Él se crió con ellos y en el tiempo que ya Abraham veía su vida y veía todo lo que habitaba en su comarca, porque eran solo casas en carpas, pero tenían demasiados animales, tenían demasiadas, sembraban huertas y ellos prosperaban demasiado. Esa era la forma como vivían como nómadas. Ellos estaban un tiempo en un lado, después se iban a otro lado donde estaban mejor las tierras, cambiaban los climas, cambiaba toda la situación y ellos se iban de ahí hacia otro lugar donde la tierra era más fértil. Tenemos que visualizar que estamos hablando que esto era un desierto. Ellos estaban en medio del desierto. Mas, sin embargo, vamos al contexto que Abraham era un hombre que nació en Ur. Ur está ubicado en la Baja Mesopotamia, que hoy en día es el territorio de Irak. Abraham era iraquí, para que tengamos el contexto al día de hoy. Abraham era un hombre que tenía una fe muy grande, a pesar de que este hombre venía del rechazo, porque Abraham fue muy rechazado por su padre. Uno, porque Abraham no iba con los contextos del padre. El padre de Abraham, Terak, era un hombre muy próspero, era muy abundante, tenía nombre fuerte dentro de Ur. Era una de las personas, digamos, catalogadas, unas personas con jerarquía dentro de esa ciudad, y él quería que el hijo fuera igual que él, pero Abraham tenía un designio, un corazón diferente al del padre, y por eso fue que Abraham tomó todo lo que se ha venido enseñando hasta el día de hoy en el estudio bíblico. Abraham clamó al Señor y el Señor lo sacó afuera y le señaló las estrellas del cielo. Esto es una promesa. Cuando vemos una promesa del Señor, las promesas tienden a que creamos o no las creamos. Muchas veces se dan promesas. La palabra está llena de promesas. Pero ¿quién se ha detenido a tomar una promesa, a aferrarse a esa promesa y a creer en la promesa hasta que se cumpla? Muy pocos. Abraham fue un hombre que Dios le señaló, le habló y le mostró que su descendencia sería tan grande que sería como las estrellas del cielo y que su heredero sería un hijo de su matrimonio, de su hogar con Sara, que sería un hijo de ellos quien heredaría todo lo que Abraham y Sara habían hecho hasta ese tiempo, que iba a ser Isaac. Pero entendemos que este hombre ya con 100 años le hacen una promesa de que toda su herencia iba a ser, la descendencia de él iba a ser como las estrellas del cielo, abundantemente grande. Y él aferrarse a creer. Hoy en tiempo alguien le dice que va a tener una descendencia que va a ser tan abundante como las estrellas del cielo y lo duda y no lo cree. Y ahí muere la promesa. Pero Abraham tomó la promesa creyendo y siéndole fiel a Dios, aunque tuvieron un momento de duda, porque en el momento que Sara dudó y le dio paso a que su sierva fuera la que engendrara un hijo de Abraham, ahí hubo un acortamiento de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una interrupción. ¿A través de qué? De la duda. Muchas veces nosotros no sabemos esperar porque nos llena la ansiedad, nos llena la duda, y la duda proviene de darle entrada a pensamientos, de darle entrada a señalizaciones, de darle entrada a personas que te dicen lo contrario o que te hacen ver inferior a lo que la promesa que te han dado.
Entonces eso pasó con Abraham, eso pasó con Sara, porque Sara fue la que hizo esa brecha en el camino y que hizo dudar hasta el mismo Abraham, pidiendo que su sierva tuviera un hijo con él. Y al darle ese paso, causó uno de los daños más grandes en la historia que hoy vivimos actualmente. Porque a raíz de esa criatura que nació, de esa criatura que dio paso de la sierva, se vertió uno de los daños que hoy vivimos, que es las guerras del Medio Oriente. Las guerras del Medio Oriente vienen a través de la descendencia del hijo que Abraham tuvo con la sierva. Y eso es lo que causa muchas veces situaciones cuando queremos acortar los propósitos de Dios, cuando queremos cortar las promesas de Dios por querer forzarlas o querer hacer nuestra propia voluntad. Cuando no tenemos una disposición de fidelidad, de obediencia completa a lo que Dios nos da, o saber esperar con paciencia y esperar que ese momento llegue, ahí es donde se acortan los propósitos. Muchas veces las personas dejan los propósitos a un lado creyendo que eso nunca va a suceder. Y pasa que cuando tú abortas esos propósitos, muchas veces el propósito no muere, pero retrasa la oportunidad. Cuando un propósito puede llegar en meses o en un año y tú no le das la importancia porque desististe y dejaste de creer, el propósito queda ahí, pero él sigue siendo una activación, pero una activación pasiva, el cual en dado momento en que tu edad avanza, llega un momento en que ese propósito volverá, pero ya has perdido muchísimos años. Ya no estás en las mismas condiciones en que ese propósito iba a activarse con la misma fuerza. Se retrasó ese propósito en el tiempo para el cual estaba destinado, pero por la circunstancia de impedir, esto alargó el tiempo, y ese tiempo que se alargó fue lo que sucedió que toda esta situación pasara y entrara este problema con Ismael, que es el hijo, digamos, el hijo que tuvo con la sierva. Ismael es el que formó la brecha de la guerra del Medio Oriente, porque Dios no le quitó las bendiciones que le iba a dar a Isaac, tampoco no se las quitó a Ismael, se las dio por igual, los dos, por ser hijos de Abraham, iban a ser bendecidos, iban a tener dos bendiciones muy fuertes, el cual Isaac era la promesa de Abraham, y como promesa de Abraham, el bastión para Israel. Ismael, una nación muy grande, porque esta nación se expandió demasiado, y hoy vemos que la brecha que abrió Ismael, estamos hablando de Arabia Saudita, Irán, Irak, todo el Medio Oriente, estamos viendo hoy Dubái, toda la zona de los Emiratos Árabes, toda la parte de Qatar, todo eso es descendencia de Ismael. Y si vemos, es una descendencia demasiado rica, es una descendencia muy fuerte, y es una descendencia que hoy vemos hoy en día es la que más está en conflicto de guerra contra Israel. Israel tiene la bendición de Dios, el cual es una nación fuerte porque está bendecida por el pueblo escogido de Dios de la promesa de Abraham. Y todo el pueblo que estamos hasta ahora somos la descendencia de las estrellas del cielo, como se lo prometió Dios a Abraham. Así que entendemos todo lo que ha sucedido hasta este momento. Continuamos con la palabra. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí el Señor devela en esta palabra lo que iba a suceder con Israel cuando iban a ser tomados esclavos por Egipto y del tiempo en que ellos iban a ser esclavizados durante 400 años. Voy a retroceder un poco para que podamos entender el contexto al día de hoy. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Este acto profético, porque lo que Dios mandó hacer a Abraham fue un acto profético, un acto que venía a ser para él ver lo que iba a suceder con su pueblo, con el pueblo que le iba a heredar. Pero a Abraham le cayó el sueño. Y cuando más Abraham trató de proteger estas carnes y de protegerlas que las aves de rapiña las llevaran, cayó una oscuridad. Quiere decir que esa oscuridad que cayó fue un mal presagio que venía para el pueblo de Israel, el cual dice: mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿En dónde? En Egipto. Y será esclava allí y oprimida 400 años. Vemos que en este acto profético que hizo Abraham, el cual el Señor pidió estos elementos de la naturaleza, el cual fueron carnes de animales y de aves. Y tenía un sentido, porque cada parte era de a 3 años, de a 3 años, de a 3 años, una tórtola y dos aves. Pidió que no partieran trajeron una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Entonces, él tenía unas instrucciones de cómo se iba a colocar estas aves dentro de la brasa donde iba a estar. Las aves de rapiña empezaron a caer y Abraham lo venció el cansancio, se durmió y vino una oscuridad. Y esa oscuridad era el presagio de que el pueblo de Israel, en dado momento, ya ahí había una señalización de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y estamos hablando de muchísimos años a que iba a suceder ese momento, ese tiempo. Pero Dios es Dios, y para Dios no existen los tiempos. Él vive en un tiempo, y en ese tiempo y en ese kairos, el kairos de Dios, todo llega en el momento exacto y justo. Para nosotros el año o el tiempo son muchos, pero para Dios el tiempo son segundos. Pueden pasar 1000 años y 1000 años para Dios es un segundo. Pero su promesa nunca llegará vacía. Su promesa se ejecutará. Y todo lo que sucedió pasó. Este hombre, Abraham, un hombre fiel, un hombre que tenía una fe inquebrantable, porque para absorber este conocimiento que Dios le estaba dando y poder tener
la certeza de que Dios lo iba a cumplir. Tiene que haber dentro de tu corazón y dentro de tu espíritu una confianza absoluta de que todo llegará en el momento preciso. Dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no he llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceceneos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Todas estas eran tribus que estaban en muchas puntas de todo el territorio del desierto. Y en esas puntas, estas tribus eran tribus que estaban totalmente opuestas a la visión de Abraham. Todas estas gentes ya practicaban totalmente adoración a dioses falsos. Ellos ya tenían presencia de esos dioses falsos. Y quiero ir un poco más atrás. Para que esta gente adorara, porque muchos se preguntarán, ¿y por qué esta gente en ese tiempo ya conocían de dioses falsos, ya practicaban hechicerías, ya practicaban muchas adoraciones a dioses que eran prácticamente demonios? Y eran demonios que en ese momento tenían unos poderes, el cual llegaron de una manera que muchos se preguntarán, ¿y cómo llegaron? Bueno, estos seres fueron los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo cuando Dios expulsó a Satanás. Cuando cayeron estos ángeles que se levantaron en rebeldía ante Dios, estos ángeles fueron expulsados, pero en ellos venían unas cabezas de esos ángeles, porque los que fueron expulsados no eran ángeles cualquiera, eran ángeles que tenían jerarquías y poderes. Cuando estos ángeles cayeron a la tierra, estos ángeles vinieron buscando cómo acentuarse en la tierra. Y ellos vieron que había mujeres muy bonitas en esas tribus. Y ellos tomaron esas mujeres y embarazaron a esas mujeres, y de ahí vinieron hijos gigantes. De ahí fue que provinieron los gigantes. Pero antes de todo, uno de los jefes de esos ángeles se llamaba Azael. Y Azael fue al que enseñó lo que hoy vemos, la gran destrucción del mundo, las bombas, las armas. Azael era el creador de la guerra, el creador de las armas. Él enseñó a forjar las armas. Él fue el que les enseñó el arte a ese pueblo a construir armamento, a construir lanzas, a construir espadas, a construir flechas. Él fue el que les enseñó el arte de poder manejar los metales, a manejar la plata, el oro. Él empezó a construir. Los otros ángeles que estaban con él les enseñaron a esas tribus a manejar la hechicería, a ver las predicciones, a ver las predicciones del sol y la luna, a conocer los hechizos. Y otros ángeles les enseñaban a desbaratar los hechizos. Esta gente fue la que creó el gran mal que hoy vivimos. Estos ángeles caídos fueron los precursores de la enseñanza de lo que hoy el mundo vive. Hechicería, las armas, la destrucción y las enfermedades. Porque las enfermedades vinieron por estos 5 ángeles caídos
que tenían gran poder y que ellos enseñaron esto al pueblo. Ahí es donde el pueblo se levantó a empezar a acentuar tribus, donde empezaron a adorar a demonios, porque ellos les enseñaron a construir, porque se volvieron demonios, y ellos empezaron a construir esa ideología de empezar a enseñar todo lo que hoy distorsiona el mundo en la credibilidad de Dios. Porque todo esto vino a través de maldiciones. Y esas maldiciones que estos ángeles traían fue lo que vino. Ahí fue cuando Dios tomó la decisión en la generación de Noé de crear el arca y que estos gigantes murieran a través del agua, porque no podían vencerlos de otra manera. Eran gigantes muy grandes, el cual estos gigantes comían y devoraban todas las siembras que habían. Eran destructores y todo lo que veían a su paso se lo comían, a las personas las mataban, y la única forma como Dios permitió en el diluvio fue hundirlos, ahogarlos. Fue la única forma como los gigantes desaparecieron de la tierra. Y ahí viene una nueva generación, que es la que hoy se extendió. Pero esa generación ya venía con las enseñanzas ángeles que generaron toda esta situación hasta el día de hoy. Porque esto no ha venido por obra y gracia, esto vino por una realidad, esto vino por un asentamiento, y ese asentamiento es lo que ha creado hasta hoy. Abraham vino creyendo en la fortaleza que Dios le dio. Abraham es un hombre escogido por Dios, escogido porque Dios vio el corazón de Abraham, un corazón noble, un corazón bueno, justo, y un corazón que tenía para servirle a Dios en obediencia, porque no podemos empezar a argumentar otras cosas. En ese tiempo no había un avance teológico o un avance en la palabra. En ese tiempo era algo que se venía ministrando a través de la voz de Dios, porque en ese momento Dios hablaba audiblemente, pero no a cualquiera. Dios escogía a quienes, y un escogido fue Abraham. Abraham fue su escogido por su corazón, por el corazón y la templanza de Abraham y su obediencia, porque si Abraham no hubiera sido obediente, Dios no le hubiera encargado tanto. Y ahí fue que empezó todas estas promesas, y Dios le dio a Abraham como promesa conquistar estas naciones para que fuesen de él y expandirse. Y Abraham, donde llegaba, tenía la presencia de Dios, y donde él sembraba, se multiplicaba. Donde él tenía animales, los animales se extendían. Y él tenía gran fortuna, porque este hombre tenía mucho oro también. Y no vivían en casas de paredes o eso, ellos vivían en carpas, porque eran nómadas, nómadas del desierto. Y estos nómadas transcurrían de lugar en lugar hasta ir conformando tribus, ir conformando asentamientos para ellos posicionarse en tierras e ir expandiendo sus raíces. Ahí es donde vemos la promesa de Dios, cómo se extiende hacia la promesa del cielo, de que se extenderían como las estrellas del cielo. Vamos al capítulo 16. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia,
Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí hacemos un alto. Aquí vemos cómo Sarai desiste y se infringe bajo la duda. Aquí ella tiene dudas de la promesa que Dios les hizo. Y al tener esta duda, ella lo que ve más posible es que ella tergiversa el mensaje de Dios. La promesa le da un giro a la promesa cuando la promesa tenía un solo sentido. La promesa decía que el hijo venía para Abraham y Sara, de su raíz. Pero el ver la condición de ellos hizo dudar. Y es lo que hoy vemos hoy en día. Muchos hoy tienen una visión, una oportunidad, tienen un elemento que es su conocimiento, que es su talento, pero se ven a sí mismos por la duda en algún instante porque se tarda la oportunidad en llegar o hay un fracaso delante de la oportunidad y empiezan a desistir, a trabillar, a caer en la duda, a caer en el temor y empiezan ya a ver que esa oportunidad no va a ser para ellos y empiezan a mirar a los lados a quién le ceden esa oportunidad, a quién le entregan esa bendición y empiezan a verse a sí mismo la condición. Cuando tú empiezas a ver tu condición actual y tú no te empiezas a ver el gran ser que eres dentro de tu interior, sino que empiezas a ver la condición exterior y digamos que tiene en ese momento un problema de deudas, tiene un problema de carencia de dinero, no anda muy bien, entonces empiezan a ver esa condición actual, pero no se dan cuenta que la promesa que tienen interiormente es más grande que la situación que están viéndose visualmente. Y al verse visualmente, renuncian a la oportunidad porque se empiezan a desestimar, se empiezan a empezar a verse como pobrecitos y empiezan a decir esto no es para mí, esto no puede ser para mí, mira cómo estoy, empiezan a decir y ahí empiezan a caer. Cuando la duda empieza a sembrarse y empieza a crecer la duda, la oportunidad empieza a coger camino, se empieza a ir la oportunidad. ¿Por qué? Porque tú la estás dejando ir. ¿Y por qué la dejas ir? Por ti mismo, por falta de fe, por falta de dinamismo, por falta de alimentar tu mente, por falta de amarte, por falta de respetarte y por falta de carácter, por falta de ver que tú tienes toda la oportunidad, que tú tienes todo el talento, que tú eres un bendecido, que Dios te escogió para esa promesa, pero te olvidas de lo que Dios te escogió y cómo Dios te ve y te ves en la condición más, digamos, la condición en la que te hace dudar. Y esa condición es la que te aparta de los caminos, que te aparta de las oportunidades, que te aparta de las bendiciones. Y cuando te aparta de las bendiciones vas a ir a llorar, a decirle al Señor, mira Señor, que tú me mentiste, que no me diste lo que yo te pedí. Pero tú mismo estás quitándote de la oportunidad, porque tú te estás desestimando, tú te estás aminorando. Tú te estás rechazando y para las grandes oportunidades tienes que tener un carácter de gigante. Tienes que tener los pantalones bien puestos para confiar en la promesa. Tienes que estar con un carácter firme ante cualquier adversidad. Tienes que demostrarte fuerte porque las oportunidades no llegan fáciles. Las oportunidades son bendiciones, pero así como Dios le dijo a Josué, ten carácter, ten templanza, ten fortaleza, sé valiente y no decaigas. Cuando él dijo sé valiente y no decaigas,
es porque Josué no era quien era. Josué era un hombre temeroso, un hombre que tenía dudas y que él era un muchacho que tenía pues ciertas inseguridades. Pero cuando Dios le dice, sé valiente, si vas a conquistar la tierra prometida, tienes que ser valiente, fuerte, y vas a llegar. Cuando Caleb le hace ver todas las grandezas que Josué tiene, Josué se convence de esas bendiciones, de esas fortalezas. Y cuando él adapta eso en su cabeza, Dios le dice, medita todo el día, medita, meditad. Y cuando dice meditad, medita, tú tienes que empezar a meditar en la palabra, meditar en ti mismo, meditar en ti cómo te ves, para que la visión llegue, para que la fortaleza no decaiga y para que alcance la meta, por muy dura que sea, la vas a alcanzar. Eso pasó con Saraí. Saraí tenía la promesa, pero ella vio su condición de años, su condición de que ya vio su cuerpo, que ya llevaba los años y que dijo, esto no va a suceder. Y dudó de Dios. Y le dio el paso a Agar, una sierva que vio la oportunidad de apoderarse de ese momento, de decir, una vez que tenga un hijo con Abraham, aquí nadie me va a sacar, aquí nadie va a hacer nada conmigo y voy a pisotear de aquí en adelante el que se me ponga en camino. Ese era el pensamiento de Agar. Y como ella vio la oportunidad, no la desaprovechó. ¿Qué hizo? Saraí le cedió el campo de ella. Ella ni corta ni perezosa agarró la oportunidad, se acostó con Abraham, vio que Abraham era el líder de esa tribu y el líder completamente dijo, aquí me acomodé. Y eso hizo ella, tuvo el hijo con él. Y una vez que tuvo Ismael, Ismael no era un joven tranquilo, era un joven rebelde, un joven que no se lo aguantaba a nadie. Él se creía más que todos los demás de la tribu, pisoteaba a los demás. Y ya llegó un momento en que la situación se puso insostenible. Ya nadie se aguantaba, ni a Agar ni a Ismael. Y ahí empieza la presión de Sarai hacia Abraham. ¿De qué iba a hacer con esa mujer cuando ella le dio el paso a ella? Ella le cedió el campo y ella tomó la oportunidad y ¿qué hizo? Aprovecharse, abusar y creerse la líder de la tribu. Eso pasó y eso pasa en este tiempo cuando tú dejas ir las oportunidades. Cuando las oportunidades son tuyas y tú te ves la condición de debilidad y la dejas pasar, el otro que está pendiente de que le dejes esa sobra, la va a coger y la va a disfrutar al 1000%, porque él sabe que esa oportunidad le cambiará la vida. Y eso pasa hoy en día. Si tú no tienes una visión aguerrida, una fe constante, una fe batallante, te vas a dejar caer a la primera. Y es lo que hoy esta palabra nos da. Estos son secretos escondidos, son misterios que hay que saberlos entender en la palabra para poder comprender lo que nos señala día a día estos estudios. Continuamos. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía a ella, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en camino a Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora.
Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a su casa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: que has concebido y darás a luz un niño y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de él todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Y he aquí entre Casedes y Beret, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, llamado Abraham, el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esta mujer, cuando entró en rebeldía y Abraham supo sortear la situación, le dijo: haz con tu sierva lo que quieras. Esta mujer huyó, pero al huir, ella clamó a Dios, siendo que esta mujer era egipcia, y los egipcios adoran dioses totalmente diferentes, son paganos, son dioses a los cuales ellos entregan su vida. Pero esta mujer, más sin embargo, creía en Dios, clamó a Dios, y el ángel la encontró huyendo. Y el ángel le dice: vuelve a tu tienda y sé sumisa, sé humilde con Saraí, porque Saraí, ella era la sierva de ella y tenía que estar bajo su mandato, no salirse del mando. Y ella volvió y dio a luz a Ismael, pero más sin embargo Dios le dio una promesa tanto a Agar como a Ismael. Le dijo que le iba a dar igualmente la cantidad de hijos como las estrellas. Igual le hizo la misma promesa. Y es lo que hoy vemos. Una de las naciones más grandes es toda la Ismael, la que, digamos, tiene la extensión de tierra más grande. Fuera eso, es una de las, digamos, son una de las comunidades más grandes en temas religiosos hoy en día. Aunque está dividida hoy en día en dos partes, es una de las más extensas que hoy conocemos como los musulmanes. Y los musulmanes es una de las comunidades religiosas más grandes del mundo. Y ellos tienen su enseñanza, ya que se debate contra el cristianismo. Y hoy en día tenemos toda esta situación. Parte de ello, de estas situaciones que hoy enfrentamos en el mundo, de los musulmanes, de las guerras, del cristianismo, también se partió el musulmán al islamismo. Y el islamismo pertenece también a la raíz de Ismael, pero hay una división ahí. Es algo muy profundo que lo tocaremos más adelante, porque es un tema bastante controvertido y que hay que saberlo tocar muy bien para no levantar heridas ni susceptibilidades con otras personas. Dios le dio la promesa, le dio una promesa a Agar y le dio una promesa a Ismael. Iba a ser un hombre que iba a conquistar muchas naciones, que iba a ser un hombre aguerrido, porque Ismael fue un guerrero, a diferencia de Ismael, porque
Ismael no fue un guerrero. Perdón, de Isaac no fue un guerrero. Ismael sí fue un guerrero. Ismael era un hombre de guerra, un hombre que batallaba con muchas tribus para seguir conquistando más tierras. Y eso es lo que lo hizo a él extenderse tanto a lo que hoy vemos. Continuamos con la palabra. Era Abraham de edad de 99 años. Vamos al capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso que anda delante de mí, y sed perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Hacemos un alto. En esta promesa ya Abraham ha entrado en los 99 años. Para muchas personas hoy en día una promesa a los 99 años es imposible. Muchos ya ven que sus años ya han sido totalmente clausurados y que ya están en el tiempo de reposo para dejar morir su cuerpo. Pero Abraham en este momento era un hombre fuerte, se sentía fuerte, pero más sin embargo él veía la ilusión de su promesa de su hijo como algo que estaba en la promesa de Dios, que estaba hecha, pero tenía también algún momento de saber cuándo sucederá. Y Dios hace un pacto entre él y Dios, un pacto. Cuando Dios busca contigo hacer un pacto, y ese pacto tú lo haces con Dios, muchas veces hoy en día le dicen haga un pacto con Dios, y muchos creen y dudan de hacer el pacto, porque el mundo ve solamente la carne, mas no ve el espíritu, y Dios es espíritu, no carne. Cuando tú trasciendes de la carne al espíritu, es otra cosa. Cuando tú te despojas de ti mismo, entras en espíritu. Y muchos dirán, pero ¿cómo hace este hombre para hacer un pacto, para hablar con Dios? Todo este fundamento, y quiero que entiendan y que no levanten polémica, porque mucha gente es religiosa y la religiosidad aparta la bendición, la religiosidad te aparta de la realidad. Y Dios quiere que seamos seres que podamos encontrar en espíritu y en verdad su ser. Si nosotros queremos encontrar a Dios en carne y hueso, frente a nosotros vas a ver, porque nosotros tenemos a su Hijo, porque Dios nos entregó a su Hijo y su Hijo vive en nosotros, ya está incorporado en nosotros, su espíritu está en nosotros. Dios es el espíritu que está en todo lo que vemos, en todo lo que tocamos y en todo lo que sentimos. Por eso Cristo Jesús dijo: Padre, si no es por mí, por Cristo. Y si Cristo, vas a buscar a Dios en su nombre que está dentro de ti. Por eso para llegar a Cristo, por eso para llegar a Dios, es el espíritu. ¿Y cómo encuentro el espíritu? En el interior, en meditar,
cuando tú meditas en tu adentro, cuando tú cierras tus ojos, cuando tú empiezas a enfocar una palabra dentro de ti y empiezas a dejarte ir en tu interior, vas a encontrar el sentido de Dios, vas a encontrar el fuego de Dios, vas a poder hablar en él, en el Espíritu. Solo en el Espíritu encuentras la llenura de él. Por eso criaba de todo el mundo y se iba al desierto ¿a qué? A meditar. A orar, pero era meditar. Para él entrar en su interior, ¿con quién? Con el Padre. Porque el Padre estaba en él. Entonces, Abraham había descubierto ese camino poderoso de entrar en hablar interiormente. Por eso, esa voz audible estaba dentro del corazón. Por eso él entendía las promesas de Dios. Por eso es cuando Dios camina con Josué, él camina porque él le enseñó a meditar en él. Por eso fue que Josué entendió la palabra, entendió el poderío y entró en total crecimiento y extensión hacia todo lo que el poder de Dios hacía en él. Abraham lo visitaban los ángeles porque Dios entró en su interior y en su limpieza de su espíritu. Y ahí es cuando Abraham habla con los ángeles, ve los ángeles y ve todos los anuncios que Dios pone en él. Cuando Dios hace este pacto y le cambia el nombre a Abraham, es porque cuando Dios te muda, te quita esa vestidura de tristeza, esa vestidura de dolor, esa vestidura de enfermedad, esa vestidura de sosiego, esa vestidura del pobrecito, esa vestidura del yo no puedo, y te cambia el nombre, cambia tu identidad. Cuando Él cambia tu identidad cambia aquí. Cuando cambia ese sentido común, cuando cambia el pensamiento, cuando cambia tu debilidad por fortaleza y tu baja autoestima por una fe férrea, tu mente y tu corazón se vuelven en un nacimiento nuevo. En la palabra vemos cómo Dios le cambió el nombre a varios para que ese nombre fuera un nuevo bautizo de crecimiento en sus vidas. Abraham tuvo que mudarse de Abraham a Abraham para cambiar todo lo que había vivido Abraham atrás en ese pasado de Abraham. Y Dios le dio una nueva vestidura, le dio un nuevo renacimiento, naciéndolo con un nuevo bautismo. Cuando Él cambia tu nombre, cambia tu identidad. No es que te llames Andrés y mañana te llames Andrés Patricio, otra cosa. No, es cambiar la identidad interior que Dios quiere hacer contigo. Porque Dios le cambió también el nombre a Jacob, para cambiar la identidad de todas las artimañas que tuvo que hacer para poder llegar hasta donde él llegó. Dios le cambió el nombre por Israel y ahí lo fundamentó. Ese bautizo llega de parte de Dios, es una trascendencia. Cuando tú vives un pasado de tormentos, de dolor, de angustia y sientes que ese nombre que tenías te causó el dolor y la tristeza, Él hace una mudación en tu vida. Cuando Él muda esa vida, te cambia a una nueva trascendencia y es empezar a levantarte del espíritu, empezar a buscar a Dios del espíritu adentro. Tú a Dios no lo vas a encontrar parado en una esquina ni parado esperando, no, está dentro de ti, dentro de tu interior. Por eso cuando tú cambias el interior cambia tu exterior. El interior cambia las facciones de tu rostro, de tus ojos, de tu mirada, de todo. Porque Él trasciende, Él transforma, Él cambia esa identidad. Él lo hace diferente para
que seas un ser renovado en unas nuevas fuerzas. Continuamos con este texto. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado, todo varón entre vosotros. Aquí hacemos un paro. Había algo en que Dios hacía un tributo y era el tema de la circuncisión. Vamos a ver en todas las etapas de la Biblia que la circuncisión hace parte de un tributo que Dios pide en fidelidad. Cuando ellos hacían la circuncisión entre sus núcleos, esa circuncisión, ese prepucio que le ofrecían a Dios, Dios bajaba en permanencia en ese núcleo, en esa tribu, en esa descendencia. Estaba la presencia de Dios y los cuidaba y los respaldaba. Eso lo vamos a ver. Aquí lo vemos con Abraham. Luego lo vamos a ver con Josué. Luego también lo vamos a ver en Moisés. Y lo vamos a ver de nuevo. Estas épocas, esas etapas, fueron importantísimas para cambiar la trascendencia de la vida de esas tribus, de esas personas que amaban a Dios y le ofrecían lealtad y obediencia. Y Dios pedía que se hiciera una circuncisión en ofrenda a Dios. Cuando hacían esa ofrenda a Él, Dios permanecía en poder y en esencia con todas las tribus. Por eso eran imbatibles en la batalla. Por eso ganaban todas las conquistas, porque Dios iba delante de ellos y vencía delante de ellos. Hoy dejamos aquí en Génesis 17:10 y continuamos la próxima semana con este estudio bíblico que el Señor nos está mostrando, una enseñanza, entrar en una profundidad, entrar en el corazón. Yo quiero que hoy evalúen en sus casas, en donde se encuentran, y empiecen a mirar dentro de sí mismos toda esta enseñanza que nos enseña, toda esta historia, toda la palabra, todo lo hacía en ellos, y cómo había dudas y cómo esas dudas sacaban muchas veces los propósitos. ¿Cuántos hoy se han ido de los propósitos por la duda? Por eso es importante fortalecerse en la fe. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, diciendo: Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos toda la palabra que hoy tú nos diste y nos enseñaste. Te pido hoy que baje del cielo al alma y al espíritu tu esencia y tu entendimiento, Señor, para que hayas puesto el entendimiento en la mente y los corazones de tu pueblo, Señor. Bendice hoy a estos hijos, Señor, los que se han debilitado, los que han tenido dudas, los que han tenido decaimiento de fe, para que hoy, Señor, a través de esta enseñanza, tú los levantes, le fortalezcas la fe, le des la credibilidad, Señor, y la confianza para vencer. Señor, darles un alimento, una fe, una composición en espíritu y en verdad, así como es encontrarte dentro de cada uno de nosotros, porque tu esencia y tu presencia vive dentro de nosotros, Señor, y que tu espíritu nos enseñe a poder escuchar tu voz, a poder escuchar esa voz audible, obediencia y verdad en ti. Te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos al pueblo de Dios y bendecimos a este pueblo santo de Israel. Que el Señor bendiga a este pueblo y fortalezca sus murallas. Señor, bendice a todas las naciones y bendice a este tu pueblo que ha estado esta noche.